a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación de un nuevo tutorial de tapices realizados a crochet en el que vamos a aprender a realizar esta belleza de etiqueta navideña con muñequito de nieve y petirrojo. Miren qué cosa más adorable este proyecto. No le falta detalle alguno, hasta sus copitos de nieve, su nieve incorporada en el borde de la etiqueta, en todos los detalles, los bracitos en el corazón aplicado. No, es absolutamente divino. Bueno, y por supuesto, como todas las etiquetas, sobre todo las navideñas, que tienen su chapita, su remache, chapita, bien, que vienen acompañados pues de su cuenta, de su hilo de algodón para enganchar esa cuentita de madera, supuestamente de madera, para poder aplicarla a algún regalo. Bien, pues a este tampoco le falta ese detalle. Miren qué cosa más linda. Bien, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. No entra todo ahí dentro de la cámara, así que me van a tener que creer cuando les diga las medidas. Desde la parte superior de las trabillas hasta el borde inferior son, son 55 centímetros y lo que es el ancho son un poquito menos de 32 centímetros. Bien, así que realmente tenemos un proyecto fantástico y además súper amigable, porque les quiero contar que por más que lo tengo metido dentro del paquete de todos los tutoriales realizados con Intarsia, en realidad lo único que tiene de Intarsia es el petirrojo. Bien, es un proyecto muy chiquito, así que acá tenemos 3 cambios de color. O sea, manejamos tres ovillitos o 3 ovillos con cambios de color durante una pieza muy pequeña. Después todo lo demás está realizado en tejido simple, plano, sin cambios de color. Así que son 3 capas: la capa del tapiz, la capa de la etiqueta o tag, y después viene todo lo demás aplicado y cosido. Eso sí, hay que coser mucho, pero es sumamente amigable para aquellos que no quieran estar con el tema del cambio de color y los ovillos, intarsias, para aquí, para allá. Bien, ese tema se soluciona. Bien amigos, este es un tutorial de pago. Acá abajo en la caja de descripción del video van a tener toda la información de precio y forma de pago. La forma de pago siempre es exclusivamente a través de PayPal. Bien, aquellos que no tengan cuenta de PayPal, por ahí pueden encontrar algún familiar o conocido que tenga cuenta en esa plataforma, pues que les pueda gestionar el pago. Lo que sí tienen que tener una cuenta de YouTube para poder visualizar los videos del tutorial. Me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes, porque además esto es una ternura total y absoluta, ¿verdad que sí? Bien amigos, nos vemos ahí, los espero. Chao, chao.